Yo acá en México, desde ayer, ahora estuve viendo campo por Zamora, ahora estoy en Guadalajara, está bien interesante México, bien movido, harta plantación nueva, así que está entretenido. La cosecha está full, la fruta se ve bien, harto calor, sí. A propósito de lo que decía Marina y que estaba comentando con respecto a la presentación que va a hacer Symborg sobre el manejo del estrés térmico, y bueno, estamos todos en la misma, pues esto está siendo un tema global, o sea, excesos de temperatura, eventos climáticos extremos, lo que nos complica, pues, porque al final, ¿cómo logramos nosotros producir y mandar el producto con el que tenemos que llegar a estos mercados de alto valor? Que es lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Eh, Necesitamos llegar con un producto fresco, con un producto con buen sabor, con un producto firme, producto con plum, con buen color, sano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener claro los factores que influyen en la producción para estos mercados de alto valor. Nosotros ya revisamos los tres primeros: calidad de la planta, suelo, agua, las características de la especie, variedad que estoy utilizando, su manejo agronómico. Entonces, la elección del terreno que debe ser correcta, la zona con la variedad correcta y que esa variedad sea producida bien, revisamos eso también. Después el manejo agronómico para obtener ese potencial genético que necesito expresar. Y después, obviamente, la cuarta y última etapa que vamos a revisar ahora, en esta hora que va a durar esta sesión, es la cosecha y la post cosecha, donde yo puedo destruir todo lo que hice hacia atrás. Y ahí me ha tocado ver empresas que por errores lo han destruido, o productores, ¿ya? Entonces, hay un tema que a mí me gusta siempre preguntarle a los productores en el campo, al administrador de campo, al que produce. No, obviamente el comercial de la exportadora me va a responder esto, pero la persona que está a cargo de producir la fruta. ¿Tú sabes cómo llega tu fruta a destino? ¿Te entregan los informes de recepción en destino? ¿Tú sabes a qué mercado estás mandando la fruta? ¿Tú sabes qué es lo que te exige ese mercado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita para que tu producto se venda bien? Y créanme que fácil la mitad, el 50% no sabe, ¿ya? La gerencia o la parte comercial no traspasa los problemas, o llegan hasta el gerente de producción y no le traspasa al que está en el campo. Eh, entonces, si hay problemas de llegada, o no se analiza. Y también a qué mercado estoy mandando. Oye, si el mercado norteamericano con el mercado asiático, con el mercado europeo no son iguales, y dentro del mercado norteamericano hay programas especiales, hay supermercados que son más exigentes, otros que menos, etcétera. Entonces yo tengo que saber si mi variedad y el manejo y cómo está, etcétera, da para ese mercado, ¿ya? Por ejemplo, acá hay unas fotos de una fruta que salió muy bien de origen. Esta fruta es chilena, variedad Star, que es una variedad que lleva de salida porque la post cosecha no es buena, y llegó hecha puré, ¿ya? Llegó hecha puré, muy dañada, y fue un problema, ¿no? Se revisó, y fue un problema no del manejo de post cosecha, sino que fue un problema de que la fruta no tenía las piernas necesarias, no tenía la vida post cosecha para poder soportar y llegar bien a destino. Llegó todo con eh, collapsing, que es eso que está ahí, con ese fruto reventado a la izquierda, con alternaria, que es ese hongo blanquecino de arriba a la derecha, con pudrición gris, por ahí pueden ver algo de botrytis. Entonces, finalmente, si yo no hago bien el trabajo en campo, no saco nada con hacer la post cosecha bien también. La post cosecha no me arregla los problemas de campo, ¿ya? Simplemente la post cosecha lo que tiene que hacer es mantener la vida de anaquel del producto que yo hice en campo, ¿ya? ¿Por qué se produce el collapsing? Fruta, por ejemplo, bajo sombra, fruta que está en el interior de la planta y no recibió el suficiente calcio. Ya como les expliqué, acuérdense que la calmodulina es la proteína que inhibe que actúa el etileno y la formación de ácido abscísico y demora la senescencia del fruto.
Entonces, esto del collapsing es típico en fruta que no tiene una buena nutrición cálcica, que no estaba expuesta hacia la luz, o fruta que se cosechó sobre madura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta foto que yo muestro acá es una foto que yo tomé en Estados Unidos, en Wall Street. Esto es en febrero, deben haber habido menos, no sé, 7 menos 10 grados, hacía frío. De hecho, vean esa persona que va a cruzar la calle, que está con una parca y muy protegido. Y están estos carritos donde venden fruta. De hecho, estos carritos tienen calefacción para que la fruta no se congele por el ambiente. Y pasa el ejecutivo de Wall Street que tiene un alto poder adquisitivo y que le gusta comer bien y que se preocupa de la vida sana y que no tiene problema en pagar y compra pocillos de arándano y se encuentra con esas porquerías que están viendo ahí en esos clanches. Entonces entenderán que si alguien come eso, compra eso, va a tirar la mitad de la fruta a la basura y no va a comprar de nuevo. ¿Ya? Hay un estudio en Estados Unidos que de consumo de arándanos o en general de fruta, que cuando a la persona que compra le gusta lo que compra, repite semanalmente la compra. Y si no le gusta, repite mensualmente. O sea, si yo mando un buen producto a destino, multiplico la demanda por 4. Entonces, el gran error que se ha cometido en nuestros países, partiendo por Chile, ya ha sido enviar fruta que no cumple con la condición ni la calidad y que se sabe que no llega y se sigue mandando. Este año Perú redujo la exportación por el niño, se produjo una ventana de mayores precios que hicieron los productores en todo el mundo, empezar a exportar variedades que no debieron haber exportado, calidades que no debieron haber exportado, porque era la oportunidad. Entonces, al final destruyen mercados. Nosotros tenemos que ser responsables en lo que exportamos, muy responsables. Esto es en Sudáfrica, mercado interno. Vean la fruta de muy buena calidad, eso es os, una fruta impecable. Ya en China, China quiere fruta grande, de buen calibre, bonita, crocante. No puedo mandar una fruta que no pueda soportar una buena vida post cosecha. Esta foto la tomé en Nueva Zelanda, una porquería de fruta, zorraita y ojo de conejo, mercado interno, un mercado de alto valor, y así todos están vendiendo una fruta que obviamente no invita a que repitan compra. Esta foto la tomé en Zurich, en Suiza. Esa es una biloxi de Perú, también, que no es una fruta que sea, digamos, para ese mercado, ¿te fijas? Entonces, esta foto la tomé en París, en el centro de París, también en invierno, fue en enero. Vean la tienda elegante, muy bonita, con una fruta preciosa, esas frambuesas que se ven ahí gigantes, unas moras, zarzaparrillas, arándanos, y que están a 22 grados de temperatura, en una tienda que está calefaccionada porque afuera hace frío, y tiene que soportar esa venta, esa góndola que no tiene refrigeración. Vean la que está a temperatura ambiente. Entonces tengo que entender que mi fruta que yo estoy tomando hoy día en el campo, me tengo que parar en 40 o 50 días más, y que esa fruta tiene que estar impecable. ¿Ya? Esta foto es de Alemania, muy bonito producto, producto peruano, esa variedad es Ventura, un producto así es el que tenemos que mandar a mercado. ¿Ya? Esta foto la tomé en Finlandia, esta fruta es de Sudáfrica, es una fruta horrible para un mercado como el finlandés, que es un mercado de alto valor también. Y esta fruta es de Holanda, donde acá podemos ver a la izquierda un clamshell con fruta muy bonita y a la derecha fruta deshidratada, que eso puede ser porque lleva mucho tiempo en la venta o porque no se hizo bien la post cosecha, la fruta no se enfrió en el momento que se tenía que enfriar, pero no es una fruta que esté en buena condición para venta, porque está toda deshidratada. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser finalmente muy responsables. Entonces, ¿cómo conseguimos estos resultados? Revisamos estos tres factores descritos en los módulos anteriores, estas tres partes que son la relación suelo, agua, clima, ¿no es cierto? La relación especie-variedad, con todas las características que tiene, y los manejos agronómicos. Entonces, yo parto mi cosecha eh, y tengo que seguir una serie de procesos para tener un buen producto porque lo puedo destruir, como les decía. O sea, finalmente la post cosecha son granitos de arena, donde quizás lo que dice siempre Lucho Luxinger,
que es un 7 o un 10, como en Chile decimos 7 porque la nota máxima es 7, pero para los otros países un 10. El 95% del éxito o más de la post cosecha es el frío. El resto son granitos de arena. ¿Qué le pongo bolsa, que no le pongo bolsa, que fumigo la fruta, que no la gasifico, que le pongo tal embalaje? Pero la base es el frío. Entonces, tengo que tener claro que esta es una fruta para exportación, para los mercados que les mostré, de alto valor, donde tengo que mandar fruta que tiene que durar 40 50 días por lo menos, ¿ya? Que necesito mano de obra, que no puedo cosecharla con máquina porque es para fresco, que la máquina la daña, con el golpe esta fruta empieza a oxidarse y se generan abollones que parecen deshidratados, eso ocurre a los 20 días después del golpe, y va a llegar una fruta totalmente destruida a destino, la post cosecha. Entonces, tengo que tener claro dónde me instalo. Necesito 20 a 25 cosecheros por hectárea, puedo llegar hasta 30, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener una buena cantidad de cosecheros. No saco nada con instalar un huerto de 500 hectáreas en una zona donde me van a llegar 1000 cosecheros si no voy a ser capaz de cosechar la fruta. O sea, dispararme en los pies. ¿Qué pasa? Me ha tocado ver huertos, proyectos que los plantan y después no tienen cosecheros para cosechar. O irme a meter con un megaproyecto nuevo a Chavimochic, donde ya está todo plantado con arándano y tengo una competencia feroz. O sea, hay que tener cuidado con esos temas. ¿Ya? El arándano, desde que, ¿no es cierto?, cuaja y tengo el fruto, son más o menos 3 meses para madurar, desde la flor, o sea, son 70 días de flor a fruta, quizás hasta 3 meses. Eh, Son muy firmes cuando están verdes, pero a medida que se van poniendo rojizos y se van tomando el color, empiezan a tornarse blandos, ¿ya? Entonces, yo tengo racimos que son irregulares, racimos que tienen distintos grados de madurez, por lo que el cosechero tiene que tener una capacitación, tiene que tener una experiencia. El arándano es climactérico, ¿ya? Por lo tanto, tiene un aumento de producción de etileno, pero esto ocurre al fin de la vida de la fruta, tiene un climacterio reprimido, ¿ya? Por lo tanto, se maneja como no climactérico, se cosecha por color. Yo no cosecho el arándano esperando que después siga madurando, no lo cosecho verde para que después madure en la góndola, como se hace, por ejemplo, con el palto, con la banana, con otras frutas. No, acá yo cosecho con la fruta lista para consumo, ¿ya? Donde la madurez fisiológica idealmente tiene que coincidir con el cambio de color. Y para que cambie de color tiene que recibir luz. Por lo tanto, la fruta bajo sombra se demora más en cambiar de color, pero madura fisiológicamente antes y por lo tanto se ablanda, ¿ya? Entonces, es importante saber esto. Anoche les cuento que tuve una asesoría con unos clientes chinos, que son bien grandes, y uno de los técnicos de China me habló del 1-MSP. Ya, para los que no se acuerdan o no saben lo que es el 1-MSP, es un inhibidor del etileno, que se utiliza, por ejemplo, en manzanas o se utiliza en frutas para guarda o para que no maduren, ¿ya? Entonces, que en China hay empresas que están usando 1-MSP para arándanos. Es un tremendo error. ¿Ya? Hay que saber, el arándano se comporta como no climactérico al inicio, desde que yo lo cosecho y cuando ya está senescente en la góndola al final, tiene su climacterio. Pero acuérdense, se trata como una fruta no climactérica, se cosecha por color. No necesito usar 1-MSP para estar neutralizando o estar inhibiendo el etileno, ¿ya? El contenido de azúcar, según variedades, va de 7 al 15%, variedades que ya con 7-8% ya no se venden, esa era la Elliot, que era un limón, lo poco que queda, si es que queda, se está vendiendo no sé a dónde, la verdad, pero ya no se exporta. En general vamos de un 12 a un 15% cuando están completamente maduros, ya cuando empiezo a sacar fruta de 16, 17, 18% es un indicador de que la fruta está sobremadura, ¿ya? Eh, por lo tanto, el punto óptimo de cosecha para cali exportable es color, les insisto, cambio de color, cosecho. No esperar a tener grados de Brix, no esperar a que el azúcar suba porque se me va a ablandar, ¿ya? Y con temperaturas cuando estoy cosechando, que andan entre 25 y 30 grados, el ideal es no exceder de 5 a 7 días para fruta fresca, lo que es intervalos de cosecha. Eh, Hay variedades que en algunas zonas yo las puedo pasar cada 10 días.
Por ejemplo, si estoy en el sur de Chile, estoy cosechando Draper o estoy cosechando Duke y las temperaturas no están tan altas y no me ha llovido o no me va a llover, podría pasar cada 10 días. Al inicio de la cosecha en Perú o en México también pasamos cada 15 días, 12, las vamos bajando 10, pero ya cuando entro en régimen, estoy en régimen, la idea es no pasarse de una semana, 7 días, y en variedades que tienden a ablandarse 5 días. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Cosecha por color, volvemos lo vuelvo a mencionar. Importante, acuérdense, la inserción del pedicelo, que la cicatriz sea pequeña y sellada. ¿Ya? El fruto se deteriora fácilmente, entonces hay que partir por los cosechadores, los cuales tienen que tomar la fruta de manera delicada, ¿ya? Ojalá cosechar con ambas manos, no con una, colocar la fruta en el recipiente, depositarlo, no tirarlo. ¿Ya? A mediados del 2000, eh, yo trabajaba en una empresa productora de arándanos en Chile, con campos en Chile y en Argentina, sur, centro de Chile y Argentina, y esta empresa contrató los servicios de Juan Pablo Zófoli en la Universidad Católica de Chile, de Santiago, con todo su equipo post cosecha, y después se sumó Hortifruti y se sumaron un par de exportadoras más. Hicimos todo un estudio, porque en ese tiempo se cosechaba, era impresionante, se cosechaba con botellas cortadas, botellas de bebida de plástico desechables que se cortaban por la mitad, la gente las amarraba con un alambre o con una cuerda, se las colgaba al cuello y ahí ponía los arándanos. Con tarros de pintura, con lo que se te ocurra, o sea, era una cuestión impresionante. Ahí, acuérdense que a fines de los 90, a principios del 2000 empezaron las buenas prácticas agrícolas, después empezó el Global Gap, como que eso estaba recién partiendo. Bueno, se hizo todo un estudio con Juan Pablo Zófoli, donde él analizó las acumulaciones de daños que se iban produciendo en todas las etapas de la cosecha del arándano hasta el despacho, del pallet ya en el contenedor. Y fue súper interesante porque fuimos descubriendo, por ejemplo, que según los sistemas de cosecha que había en los huertos, había un alto daño. Por ejemplo, el 20% del ablandamiento de la fruta era por responsabilidad de una mala manipulación del cosechero. El 10% era por responsabilidad de o 15% de un mal recipiente de cosecha. ¿Ya? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. El cosechero tiene que cosechar con las dos manos, no acumular la fruta en la mano, porque eso daña. ¿Ya? Hay cosecheros cuando uno se pone a mirar cosechas que uno los ve y empiezan a llenar la mano con fruta, y una vez que tienen la mano llena van y caminan al recipiente que lo tienen o en el suelo o lo tienen en un atril. No, el cosechero tiene que andar con su recipiente, tiene que tomar la fruta de manera delicada, ojalá darle un pequeño giro para que ésta se desprenda y no se raje en la parte de la inserción, y depositarla en la bandeja. Yo no tengo que escuchar golpes cuando voy a una cosecha. Hace 3 semanas atrás que estuve en Sudáfrica, estaba en una cosecha y estaba con el productor y uno escuchaba tac, 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 se escuchaban los golpecitos del arándano. Entonces le dije, oye, esos golpes, que son sobre 10 centímetros, te van a generar problemas en la post cosecha. Lo que estudió Juan Pablo esa vez fue que una caída sobre 10 centímetros, ese golpe con una superficie dura, hace que esa zona que se golpea empiece a aumentar la tasa de respiración, esas células se oxidan, ¿ya? Y después de 20 días se genera un abollón. Y después eso cuando llega a destino me lo califican como deshidratación, pero al final es debido a un golpe, ¿ya? Y lo otro que también se midió fue la altura del recipiente, la compresión del peso de la fruta que hace por sí misma, se midió la ventilación del recipiente. Y ahí fue cuando se le pidió a Huenco que fabrique estos totes de cosecha que ustedes están viendo ahí en la foto, y se diseñaron para este tipo de cosecha de arándanos. Ahora hay otros recipientes que también funcionan, hay gente que usa unas jarritas pequeñas que funcionan perfecto. El tema es que la fruta no se me debe apretar ni condensar ahí dentro, ¿ya? Y después, el otro punto que era tremendamente importante era la oportunidad del frío, que acá es donde Lucho Luxinger dice, lo cito, más del 95% del éxito de la post cosecha es el frío. Y está ultra estudiado que si yo enfrío la fruta del arándano antes de las primeras 3 horas desde que es cosechada, estoy perfecto. ¿Ya? Después empieza a pasar el tiempo y empiezo a perder vida post cosecha.
Ya en la cosecha directa clamshell, que también es bien común, de directa a estos pocillos, se debe tener estas consideraciones. Pasa que dejan las cajas de clamshell al sol, ya están las cajas ahí, van, buscan el clamshell está caliente, está con 50 grados de temperatura, meten la fruta, cierran la tapa y la fruta se cocina ya. Entonces los pocillos tienen que estar cubiertos por malla o en un lugar con sombra. Ya después el transporte de la fruta se debe hacer con amortiguación y siempre tratar de enfriar antes de las 3 horas. Muy importante, acuérdense de eso. ¿Ya? La cosecha en rejilla verde o la cosecha en bulk, a granel, es una cosecha que se está haciendo muy común, ¿ya? Y finalmente es para... perdón, ahí sí. Es para llevar directamente la fruta al packing, también se utiliza. Hay que tener cuidado con esta cosecha para que no esté expuesta al sol, se debe usar un atril con una malla Rachel que lo proteja, ya, también lo mismo el transporte, antes de 3 horas estar frío, ahí voy a hablar un poquito más adelante del frío y el proceso del frío, ¿ya? Pero debe ser rápido, ¿ya? Ahí está el tótem de cosecha, la caja que se diseñó en esos años, y bueno, ahí hay un balde que eso es lo que no se debe usar. Me acuerdo que ese balde, esa foto, es re antigua, yo la tengo de esa época, y se midió, y la compresión que se generaba en esa columna de fruta, la fruta del tercio inferior se dañaba, terminaba apretada, se ablandaba, la fruta salía como tú estás cosechando fruta caliente y hay un ambiente húmedo, salía condensada, entonces ahí también empezaban los hongos de post cosecha, ¿ya? Importante llevar un buen registro de la cosecha. Hay sistemas como el que están viendo ahí, donde la gente usa un código de barras o una pulsera o una tarjeta para que cada vez que pese la bandeja los que pagan por unidad, por bandeja, lleven un registro inmediato y se le puede hacer trazabilidad a esto y saber cuánto me estoy demorando en enfriar la fruta, el lote, cuánto tiempo está en espera y poder seguirlo, porque también pasa en empresas que son más grandes, que también lo he visto, que de repente los palets de materia prima quedan 3 días esperando a ser procesados. Entonces, pucha, ahí también pierdo mucha vida post cosecha. Y ahí también está la temperatura, porque la temperatura de la materia prima esperando proceso es más alta que la temperatura después de conservación en la cámara de frío de producto terminado donde estoy a 0 grados. Una materia prima generalmente se guarda entre 8 a 10 grados, ¿ya? Y el metabolismo obviamente sigue avanzando de manera más acelerada, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, un buen sistema que me permita llevar trazabilidad, la fruta nunca dejarla así como estoy mostrando en estas fotos, que estas las tomé en España, fruta en el suelo, fruta, miren esa cosecha directo al clancher, que eso después se va a mercado, fruta reventada, fruta con pedúnculo, fruta roja, una cuestión desastrosa. Ahí hay una persona que está cosechando y que junta la fruta en la mano y después la deja en la bandeja está en el suelo, hay contaminación ahí cruzada con microorganismos, con esporas. Entonces, es muy fácil destruir un buen producto haciendo este tipo de leceras al final, pues, porque esto es como, de repente uno no lo entiende, pero pasa, lo hacen. Eh, de repente productores que, no sé, tú te agarras la cabeza, que dejan la fruta en la tarde porque la gente se va a la casa y ya no puedes preenfriar o hay que pagar horas extras, no sé qué, pero se van y dejan la fruta a la intemperie hasta el otro día y después al otro día cuando llegan la enfrían. O sea, es increíble todo lo que me ha tocado ver con respecto a la post cosecha y que realmente dan ganas de pegar sus tiros. Entonces, bueno, lo otro importante es la supervisión, ¿ya? Por lo menos un supervisor cada 60, 70 cosecheros, cuadrillas, un supervisor que entienda, que sepa, que revise. Si tú vas a una cosecha, fíjense cuando van a una cosecha grande y de repente no está supervisada. No sé, hay 1000 cosecheros, 2000 cosecheros y no hay supervisores. Anda el jefe campo, dando vuelta por ahí. Tú te empiezas a levantar ramas y a revisar el interior de la planta y empiezas a encontrar fruta azul, racimos completos no cosechados, y esa fruta queda ahí y a los 7 días siguientes, si es que la van a sacar, pero en algún momento la van a sacar y te la van a meter en la caja.
y esa fruta va a llegar podrida. Entonces, al final, es re fácil destruir todo el trabajo del año, ¿ya? Por una mala cosecha. Importante los supervisores. Es súper importante estar revisando, ¿ya? Y si el cosechero lo hizo mal, que se devuelva, que repase. El transporte, desde que cosecho la fruta, siempre ir acopiando bajo sombra, que sea lo menos agresivo posible, que sea con sistemas con amortiguación, cubiertos con malla, luego llevarlo a un lugar de mantenimiento donde el fruto tiene que estar frío. Ya acá hay otro tema. Cuando la fruta uno la ingresa a un packing, cuando uno la ingresa a una sala de proceso, la fruta se debe preenfriar lo antes posible. ¿Ya? El prefrío se hace con un túnel de aire forzado. ¿Por qué debe ser forzado? Porque cuando yo meto una fruta a un frío, hay una gradiente de temperatura, ¿ya? Y hay un déficit de presión de vapor. El aire a medida que se enfría pierde humedad. Entonces, si yo meto una fruta caliente a 30 grados de temperatura en una cámara de frío que está a 10 grados de temperatura, ¿ya? Ese aire está seco, porque la capacidad de retener humedad baja a medida que la temperatura del aire baja, acuérdense. Entonces, empieza a haber traspaso de agua desde la fruta hacia el ambiente hasta que las temperaturas se equiparan. Y como ese frío es pasivo, es lento, la deshidratación que se produce es brutal. Por eso se crearon los túneles de aire forzado, que es forzar el aire a pasar entre medio de la fruta lo más rápido posible para que el enfriado sea lo más rápido posible y ese evento de deshidratación sea lo más corto posible. Y una vez que la enfrío, ya, si voy a trabajar con mi cámara a 10 grados en el prefrío de fruta a proceso, mi sala de proceso donde yo embalo debe ser a 10 grados. Y después, cuando tengo el producto terminado, debo bajar a 0 grados lo más rápido posible, también con un túnel de prefrío. Precauciones que hay que tener, que me ha tocado verlo. El prefrío se debe setear para que la temperatura que circule no baje de 0 grados, porque ha pasado que no lo hacen y empieza a funcionar el equipo y la temperatura baja de 0, baja menos 1, baja menos 2, baja menos 3. Mido la temperatura de pulpa, la pulpa todavía está en 20 grados, 15 bajando, pero por fuera de la fruta en la epidermis estoy generando un efecto de helada, estoy dañando la epidermis por ese frío que está pasando, esa temperatura a menos de 0 grados. Entonces, seteo de temperatura del aire a 0 grados y que circule lo más rápido posible en un túnel de prefrío. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de túnel de prefrío. Ahí hay fruta, eso que está ahí al fondo es una carpa que está cubriendo fruta que se va a enfriar. ¿Ya? Esta fruta se coloca en estos sistemas de túneles donde el centro absorbe y tira aire frío por arriba. Entonces uno obliga a que este flujo de aire circule por entre medio de la fruta a 0 grados, acuérdense, que no baje de 0, para que esto se enfríe lo más rápido posible. Y en estos sistemas yo los puedo automatizar, como ustedes pueden ver ahí en el fondo está lleno de cables, ¿ya? Y en esos cables uno pincha fruta en el interior de estas bandejas para que el sistema funcione de manera automática. Me voy a detener un poco para dar paso a los amigos de Symboard. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Interrumpimos un minuto tu exposición De para darle la nada. bienvenida a Mike Aguilar en representación de Symboard, quien disertará sobre el tema Dominando el desafío del calor, maximizando el rendimiento y la calidad del arándano con MyCoApp. Bienvenido, Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muchas gracias. Gracias a Muchas ti gracias por estar. por el pase y por la oportunidad pues, de poder presentar una herramienta que creo que es importante para poder potenciar la genética de las variedades. Voy a intentar ponerlo en... A ver, ¿dónde? Un segundo, intento ponerlo en...
Mike, Sí, abajo en tu pantalla, donde tenés el mouse, ¿viste? sí, Hay sí, lo que, un iconito que te permite poner pantalla completa. eh, A ver, sí, fíjate si es el primero. lo que pasa es que me sale una barra acá que me impide bajar hacia abajo. Un segundo. A ver. Disculpen todos, una cuestión técnica. Mike, te mandé por tu WhatsApp. Revisa el iconito que tenés que apretar, te lo Ah, mandé recién. a ver. Sí, 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 sí. No, no te preocupes. Sí, o sea, sí sé cuál es el icono, pero no me permite pues, En todo caso se vea. ok, ok, ahora sí. Perfecto. Bien, mil disculpas. En esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco sobre los hongos formadores de micorriza y seguramente, pues, existen muchas cuestiones acerca de los hongos formadores de micorriza, sobre todo en el cultivo de arándano, ¿no? Vamos a intentar hablar sobre las potencialidades del uso de hongos formadores de micorriza y sobre los tabúes que pueden existir en el cultivo de arándano. Primero, entender un poco que la planta no trabaja como ente aislado. La planta empieza a interaccionar con diferentes componentes. Dentro de ello está el suelo, la física del suelo, la química del suelo y la microbiología. En sus distintos órganos de la planta existen diferentes poblaciones de microorganismos. En la atmósfera está comprobado que puede existir cerca de 10 a la 1 a 10 a la 5 bacterias por metro cúbico de aire. En la superficie de la hoja puede existir 10 a la 7 a 10 a la 8 bacterias por centímetro cuadrado de hojas. En la endósfera lo mismo, 10 a la 4 a 10 a la 5, en la rizósfera 10 a la 6, 10 a la 8, en el suelo 10 a la 7 y 10 a la 8 de bacterias. ¿Qué entendemos con esta información? Entendemos que la planta está interaccionando con diferentes tipos de microorganismos que empiezan a relacionar para poder desarrollar mejor, tanto en defensa como en nutrición. Y aquí vemos un poco en este slide una forma diferente de repensar la nutrición en los cultivos en los tiempos de la microbiología moderna. ¿Vale? Existen microorganismos en el suelo que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico a través de enzimas que es la nitrogenasa, por ejemplo. Eso en el proceso de fijación. En los procesos de quelación, cuando existen nutrientes en el suelo, los microorganismos segregan compuestos llamados sideróforos al medio. Esos sideróforos son ácidos orgánicos que empiezan a quelar iones en el suelo como el fierro, el manganeso, el cobre. También está la solubilización con iones como el fósforo, por ejemplo, que son muy reactivos en el suelo y al mismo tiempo son poco móviles. Estos microorganismos, al extender, al actuar como promotores microbianos, empiezan a segregar diferentes compuestos para solubilizar el fósforo y para interceptar el fósforo de la solución del suelo. Estos procesos no se vienen sucediendo de forma actual. Estas relaciones microbianas y la planta vienen sucediendo históricamente. Yo creo que desde la etapa devónica, donde las plantas vivían en el sistema acuático y pasaron al sistema terrestre, empezaron a surgir este tipo de interacciones para poder mejorar y optimizar los procesos nutricionales de la planta. Entonces, hablemos un poco de los hongos formadores de micorriza, como conceptos generales y el uso de los hongos formadores de micorriza en el cultivo de arándano. Se ha estigmatizado mucho que el cultivo de arándano no puede ser micorrizado con
una especie o un tipo de hongo formador de micorriza que sea diferente a la micorriza ericoide, ¿vale? Yo creo que eso lo hemos escuchado muchos dentro del rubro y los que trabajamos con el cultivo de arándano. Vamos a tratar o intentar romper este mito con información científica. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de un tipo de micorriza que se llama micorriza arbuscular. La micorriza arbuscular hace simbiosis con aproximadamente más del 72% de las especies terrestres o especies vegetales terrestres. ¿Qué quiere decir una micorriza arbuscular? Pues que se genera o entra dentro del sistema radicular, en el endodermo radicular para ser más exacto, y empieza a desarrollar órganos internos tanto llamados arbúsculos y sale una red de hifas hacia el exterior que son las hifas externas, ¿vale? Las micorrizas ericoides, si bien es cierto, tienen una prevalencia o una afinidad con las especies ericáceas y epacridáceas, pero también los micorrizas arbusculares pueden hacer simbiosis con esta especie de ericáceas, que es donde son los arándanos. Aquí hay una diferencia y un comparativo entre una micorriza arbuscular, donde está el órgano interno dentro del endodermo radicular, que es está un arbúsculo. ¿Por qué se le llama arbúsculo? Porque tiene la forma de un árbol, de la copa de un árbol, y al costado está una micorriza ericoide, que parece que estuviera un nemátodo interno dentro de esta célula y sale hacia el exterior también una red de hifas, ¿vale? Cuando nosotros hacemos aplicaciones de hongo formadores de micorriza, y aquí voy a generalizar un poco, nosotros extendemos nuestro espacio de absorción nutricional, sobre todo en suelos más livianos, como los suelos arenosos de la costa de Perú, donde existe mucha lixiviación de iones. Cuando yo hago una aplicación de un hongo formador de micorriza, garantizo tener un órgano adicional dentro de mi sistema de suelo. Y no solamente es un órgano radicular, sino es una hifa. La hifa es 20 veces más pequeño que una raíz normal. Por lo tanto, si mi bulbo de humedad es todo esto, lo que hago yo es extender mi zona de absorción. Ya no solamente se concreta en esta zona, sino se amplía todo esto. Estos son pedazos de hifas en partículas de suelo, donde están haciendo diferentes procesos de absorción, tanto de agua como de nutrientes. Eso es lo que se obtiene con aplicaciones de hongos formadores de micorriza en general, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy haciendo es un proceso de eficiencia. Voy a hacer una planta mucho más eficiente en la absorción de agua y nutrientes, a diferencia que solamente tuviera un sistema radicular sin hongo formador de micorriza. Nuevamente en esta imagen podemos ver órganos externos que salen del sistema radicular. Aquí está, pedazos de micelios. Este micelio es 20 veces más pequeño que una raíz normal y está en mayor contacto con agua y nutrientes. Mi zona de absorción deja de ser tan pequeña y se explaya y se vuelve una zona de absorción mucho más grande. Ok, pero podemos obtener esta mayor zona de absorción con aplicaciones de diferentes tipos de bioestimulantes, con un aminoácido, por ejemplo, con un alga o con un enraizante, sea cual sea su origen. El único órgano o el único bioestimulante que te puede generar un órgano como el micelio extramático, la hifa, son los hongos formadores de micorriza, ¿vale? Que son 20 veces más pequeños que una raíz normal. Con otro tipo de bioestimulante tú puedes generar raíces adicionales, pero no puedes generar este órgano, este micelio extramático. En esa línea, Simbor ha desarrollado pues un hongo formador de micorriza, ha descubierto un hongo formador de micorriza que tiene 3 características fundamentales, ¿vale? Que es mucho micelio extramático, que es esa red de hifa que sale fuera de la raíz, esporas pequeñas y fuera de la raíz. Esto es fundamental. El proceso de esporulación de un hongo formador de micorriza, normalmente de un hongo tradicional, suele ser interno, porque esto es una micorriza arbuscular que forma órganos internos, y el proceso de esporulación siempre tiende a ser interno, pero esta cepa esporula fuera de la raíz y con el tamaño de 5 a 20 micras de una espora, a contraste de otras especies que pueden ser
de 100 a 120 micras. Y luego, que es fundamental cuando utilizas tus microorganismos dentro del sistema agrícola intensivo, es que tiene que ser tolerante a los manejos de agricultura intensiva. Eso implica modificaciones en pH y conductividad eléctrica. Eso es fundamental cuando tú no solamente aplicas hongos formadores de micorriza, sino cuando aplicas diferentes tipos de soluciones microbianas en el suelo. Revisemos un poco estos conceptos, ¿vale? Especies de hongos formadores de micorriza. Acá, en esta columna, diferentes tipos de especies de hongos formadores de micorriza. Aquí está el micelio extramático y aquí está la cantidad de glomalina, que es una glicoproteína que sirve para formar agregados de suelo. En cuanto a micelio extramático y comparando diferentes tipos de especies de hongos formadores de micorriza, podemos ver que el mayor micelio extramático se obtuvo con el Glomus iranicum a 850 miligramos por kilogramo de suelo, seguido de un Rhizophagos regulares de 232, que ahora se llama Glomus intrarraíces, y seguido de un Fundaliforme mose, que ahora se llama un Glomus mosacea, de 143. Hay mucha diferencia en cuanto a micelio extramático. El micelio extramático nos permite extender la red que comentábamos. Si yo tengo más micelio extramático, es un indicador de que voy a mejorar mi proceso de absorción comparado con estos dos especies de hongos formadores de micorriza. Y la relación es directa en cuanto a la cantidad de glomalina producida en el sistema del micelio extramático, ¿vale? Mayor cantidad de micelio extramático, mayor cantidad de glomalina. La esporulación, esto es una imagen sacada de un paper donde se ve rizófagos regulares, las esporas internas dentro de la raíz, que lo pueden ver. Esto es el tejido radicular, estos son esporas internas y esto es una ruptura que se ha generado en esta parte, ¿vale? El tamaño de la espora y el lugar donde se produce la espora, en este caso dentro de la raíz, implica si puede ser una especie que me pueda estar generando algún desgaste energético adicional. No todos los hongos formadores de micorriza pueden ser benéficos. En este caso, este puede tener un desgaste energético adicional para la planta. Esto es una espora de un hongo Glomus iranicum, Bartenifijarum. Las esporas son muy pequeñas, de 5 a 20 micras, y esto es esporas producidas fuera del sistema radicular. En el caso de la tolerancia a condiciones de salinidad, aquí podemos ver diferentes niveles de salinidad en el suelo. Ninguno se asemeja a lo que se maneja en arándano, porque el hongo formador de micorriza, Glomus iranicum, puede soportar o tolerar conductividades eléctricas de hasta 6 decisiones, ¿vale? Entonces, hagamos una recapitulación. Oye, las micorrizas o en el cultivo de arándano solamente se puede utilizar micorrizas ericoides. Aquí hay un estudio que se ha realizado por Smith y Red donde habla que de las 7 categorías que comentábamos en los slides superiores, o de los 7 tipos de hongos formadores de micorriza, 5 se encuentran presentes en las ericáceas. ¿Cuáles son de esas 5? Son las micorrizas arbusculares, las ectendromicorrizas, las micorrizas arbutoides, las micorrizas monotropoides y las micorrizas ericoides. No solo las ericoides se encuentran en el cultivo de arándano, ¿vale? También se encuentran 4 tipos adicionales de hongos formadores de micorriza. Es más, se cataloga a las ericáceas como el grupo botánico que presenta mayor diversidad de asociaciones micorrízicas. Ya entonces, pero ¿es suficiente esto? Pues no. Revisemos un poco. Estos son evaluaciones en campo. Esto tiene MyCoAP y esto es un testigo. Se ve una mayor bioestimulación. ¿Qué cultivo es? Pues es un arándano, variedad Star. Esto tiene un hongo formador de micorriza, el Glomus iranicum, Bartenifijarum. Esto no. ¿Qué variedad es? Pues es variedad Lucy, de arándano. Esto es el MyCoAP y esto es un testigo, mayor desarrollo radicular. ¿Qué variedad es? Es una Ventura. Mayor desarrollo radicular en esta foto con hongo formador de micorriza y esto sin hongo formador de micorriza en suelo definitivo. ¿Qué variedad es? Es una Ventura y esto es una variedad Quirra. Esto se ve
aplicado con un hongo formador de micorriza, el Glomus iranicum bartenophyharum. Esto es un testigo. ¿Qué variedad es? Es una variedad Duque. Y esto es un aplicado con un hongo formador de micorriza, el Glomus iranicum bartenophyharum. Esto es sin hongo formador de micorriza, en una variedad Duque también. Esto es con hongo formador de micorriza, el Glomus iranicum. Esto es sin el hongo formador de micorriza. ¿Qué variedad es? Una Legacy. Y por último tenemos a una secoya con hongo formador de micorriza, sin hongo formador de micorriza. Entonces, el arándano es capaz de micorrizar, por supuesto, con un micorriza arbucular, lo hemos visto. ¿Es suficiente esto? Pues no, revisemos. Aquí se ha hecho un estudio donde se ha detectado si es una micorriza ericoide o es una micorriza arbucular, ¿vale? En dos tratamientos. Se ha aplicado a uno el Glomus iranicum bartenophyharum y a otro tratamiento pues no se le aplicó el hongo formador de micorriza, solamente se dejó que las micorrizas nativas puedan colonizar este tratamiento control. Se realizaron 4 repeticiones y se mandaron a hacer un análisis que se llama porcentaje de colonización micorrícica. En el primer análisis o en la primera repetición en este estudio nos sale que sea el porcentaje de colonización micorrícica en el sistema radicular había sido un 78% en el tratamiento con el Glomus iranicum bartenophyharum. Se hace una división, ¿cuál de estos es micorriza arbuscular y cuál de estos es micorriza ericoide? Para identificar el hongo formador de micorriza nativo. Se ve que de este 78%, 26% es micorriza nativa y el 52% es un hongo formador de micorriza arbuscular. ¿Vale? En el control, en el primer repetición, se ve lo mismo. ¿Vale? Una división entre hongo formador de micorriza arbuscular y una micorriza ericoide. Pero el porcentaje de colonización micorrícica había sido menor, 42% a contraste de un tratado con el Glomus iranicum que había sido de 78%. ¿Cuál fue la división? Pues se encontró que de este 42, 39% de colonización micorrícica había sido con una micorriza nativa, se asume que es ericoide, y un 3% había sido con un hongo formador de micorriza arbuscular también nativo del sistema del suelo. En promedio, ¿qué se obtuvo? Con el hongo formador de micorriza Glomus iranicum, 74.75 de colonización micorrícica en el sistema radicular del arándano, y en un testigo control solamente un 46, donde siempre ha prevalecido la micorriza ericoide porque no ha sido aplicado la micorriza arbuscular. ¿Qué conclusión podemos llegar a esto? Y con todo lo que hemos visto hasta el momento, es que existe una colonización de micorrícica arbuscular en un cultivo de arándano, pero que también tiene afinidad por la micorriza ericoide de forma natural o nativo. ¿Vale? Estas son las diferencias en el estudio, pues se ha visto la estructura de planta con la micorriza arbuscular, una estructura de planta mucho más grande, más activo porque la intensidad del color de la hoja es mucho más marcado, con un sistema radicular muy diferente, más robusto que sin aplicación del hongo formador de micorriza arbuscular. ¿Vale? En este caso, un Glomus iranicum bartenophyharum. Bueno, y aquí están los órganos internos. Esto es una micorriza ericoide. Esto es una micorriza arbuscular, un Glomus iranicum bartenophyharum, donde se ven, es más, aquí están los arbúsculos que se ven en forma de copa de árbol, ¿vale? Y aquí están las esporas al exterior de la raíz. Estos son pedazos de hifas. Bien, entonces, bueno, esto es aquí 2 tratamientos en 2 variedades, Legacy y Ventura, aplicaciones de diferentes dosis de micorriza arbuscular, en este caso el MyCoAP, el producto MyCoAP, con el Glomus iranicum bartenophyharum, evaluaciones de colonización micorrícica en 2 fechas, y solamente medición de micorriza arbuscular se ve que el control no tiene micorriza arbuscular 0, pero en cambio los tratamientos sí tienen porcentaje de colonización micorrícica. Lo mismo en Ventura, control no tiene micorriza arbuscular, pero sí diferentes porcentajes, 13-18 y 18-20
de colonización de micorriza arbuscular. ¿Vale? En este caso, el Glomus iranicum bartenophyllarum. Continuando con el estudio, se ha realizado evaluación de variables biométricas en el testigo, en el comportamiento, en todas las mediciones ha sido mucho menor en tamaño. El MyCoAP a una dosis y el MyCoAP a otra dosis ha presentado los mejores resultados a comparación del testigo. En los diferentes momentos de evaluación, los comportamientos han sido muy similares. En cuanto a la cantidad de cargadores, el mismo comportamiento, el MyCoAP 2 a una dosis doble, por así decirlo, mayor cantidad de cargadores a comparación de un testigo. Se hicieron vuelos de dron durante estas parcelas. Se ve que el índice NDVI es mucho mayor, se ve una coloración mucho más verde en esta parcela de MyCoAP 2 a comparación del testigo, y lo mismo en el MyCoAP 1, ¿no? Entonces, existe una actividad positiva fotosintéticamente hablando en aplicaciones del hongo formador de micorriza Glomus iranicum, tanto en variables biométricas, en estructura de la planta y en índice NDVI. Y lo que nos interesa un poco, los rendimientos, ¿no? ¿Cómo podemos repotenciar o mejorar el potencial productivo de los cultivos de arándano, descartando un poco que solamente puede ser colonizado con micorrizas ericoides, es a través de el hongo formador de micorriza arbuscular Glomus iranicum bartenophyllarum? Mejores rendimientos en cuanto a kilogramos por planta en los tratamientos que tienen MyCoAP. Esto ha sido un cultivo de primer año. ¿Vale? Entonces, agradezco el tiempo que se han tomado para escucharme. Nuevamente, este tipo de tecnologías sirven para poder repotenciar el nivel productivo de los cultivos, no solamente productivos, sino también la calidad del cultivo de arándano. Así que muchas gracias, Sebastián. Los sigo dejando con ustedes, y creo que si hay preguntas, pues quedo a disposición. Muchas gracias, Mike, por tu presentación. Vamos a dejar tu mail en el chat para que te puedan preguntar directamente, pero si te parece, sí, tenemos algunas preguntas ahora para leerte ahora para que las respondas. ¿Te parece? Por supuesto. Bárbaro. La primera dice, ¿has medido el efecto de la micorriza en la productividad del cultivo? Al poner micorrizas, ¿obtienes más kilos por hectárea de fruta de mejor calidad y condición? ¿En qué porcentaje aumenta la productividad? El análisis costo-beneficio, ¿es positivo? Sí, realmente hemos hecho diferentes mediciones en diferentes variedades. Existe un delta de aporte de los hongos formadores de micorriza que está en un alrededor de un 8 a un 20% en el mejor de los casos. Recordemos que los hongos formadores de micorriza es una herramienta para poder mejorar la condición nutricional, aliviar los diferentes niveles de estrés abiótico de la planta, porque si una planta está mejor nutrida y mejor hidratada producto del micelio extramático, va a tener o va a destinar esa energía a mitigar el estrés, tanto a calidad como a productividad. Y hemos tenido el delta que te comentaba de 18 a un 20% mejoras en rendimiento, y en calibre también hemos tenido un delta de 8 a 12% de aporte. Bien, bárbaro. Otra, ¿qué metodología usan para verificar qué es micorriza nativa? Nosotros tenemos un laboratorio en España donde mandamos las diferentes muestras que colectamos para este estudio, lo mandamos a España, a los laboratorios. Existen diferentes niveles de tinción que se hacen con azul tripán. Primero se hace un vaciado orgánico de las células vegetales. En este caso, el órgano que se estudia es el sistema radicular. Se hace un vaciado de los niveles orgánicos y luego se hace una tinción y se ve por estructura. La estructura de un arbúsculo es distinta a la estructura de una micorriza ericoide, ¿vale? Entonces se ponen cuadrículas en placa Petri y se puede cuantificar cuál es la micorriza arbuscular o cuál es la micorriza ericoide. Bien, clarísimo. Otra, ¿la aplicación de MyCoAP reemplazaría un enraizante?
No, van a segmentos diferentes, no es como un enraizante, lo que hemos comentado, un enraizante lo que te genera son raíces nuevas o raíces jóvenes, y lo que te genera un hongo formador de micorriza es raíces nuevas, pero también te desarrolla un órgano en el suelo que es el micelo extramático, que es 20 veces más pequeño que una raíz normal. Es más, a los hongos formadores o al micelo extramático, que es producto de un hongo formador de micorriza, se le conoce como raíz dentro de una raíz, ¿vale? Es mucho más eficiente que un enraizante, podría decir yo. Ok, clarísimo. Una más. ¿Hay algún producto en el mundo donde tengan 15 o más especies de micorrizas en un producto? En productos comerciales, no, o sea, en productos comerciales yo he logrado ver hasta 6 especies de hongos formadores de micorriza en productos comerciales, si va dirigida la pregunta en esa línea. Pero en cuanto a cultivos vegetales que tengan niveles de asociación con diferentes tipos de hongos formadores de micorriza, pues existen especies que hacen relaciones simbióticas hasta con 6 tipos de hongos formadores de micorriza. Pero no con 15. Ok, 15 no. bien. Y la última, ¿las micorrizas tienen algún efecto positivo sobre los metales pesados? La verdad que sí, es una información que nosotros como compañía aún está en desarrollo. Las primeras investigaciones que hemos realizado con algunas universidades nos han sorprendido en suelos con niveles de, voy a ponerme en el ejemplo de cadmio, con niveles de cadmio de 2 ppm, hemos logrado reducir en fruta a 0.045 ppm, lo cual es, la verdad, resultados muy alentadores. ¿Ya? Entonces estamos haciendo diferentes estudios adicionales, no solamente incluyendo nuestra especie de hongo formador de micorriza, sino tratando de hacer biorremediación de suelos con otros microorganismos como microorganismos rizosféricos, Ochrobacterium pseudogringonense, Azospirillum, Meiorcina guillermondi, para ver cuál es la sinergia entre hongos formadores de micorriza, pero también microorganismos rizosféricos, porque los hongos formadores de micorriza lo que hacen es actuar como una red, ¿vale? Para que los metales pesados no sean absorbidos por la planta, pero no te lo degradan al metal pesado. Para degradarlo necesitamos otro grupo microbianos, y eso es lo que estamos estudiando adicional a los hongos formadores de micorriza. Pero en principio, me atrevería a decir que sí, por los resultados que hemos visto nosotros, pero si hacen una revisión de bibliografía, pueden encontrar también muchos resultados exitosos. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias por tus respuestas y por toda tu exposición, Mike. Y Sebastián, te dejo la pantalla para que puedas terminar tu clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Está silenciado, Sebastián. Gracias. Gracias, Marina, y bueno, gracias, Mike, por tu excelente presentación. Efectivamente, como comentaba Mike, hay un mito de que supuestamente el arándano solamente puede ser colonizado por estas micorrizas. Es colonizado naturalmente en estos suelos, yo lo describí al inicio de la clase como característica de la especie. Y el problema que tiene esa micorriza ericoide es que después se muere con la fertilización, a diferencia de las micorrizas del género Glomus, que resisten alta conductividad eléctrica y pueden, y la toleran, y por lo tanto pueden micorrizar y pueden vivir en las condiciones de agricultura intensiva. Y es una excelente herramienta. Así que súper bien. Ahí sumando finalmente tecnologías para poder tener plantas más productivas, más resistentes y que nos vaya mejor. Ya, vamos a seguir entonces con la última parte de esto que estábamos hablando. Íbamos acá, les estaba comentando, ¿no es cierto?, con respecto a los túneles de prefrío, ¿ya? Entonces, la idea acá, por ahí me preguntaban algunas personas, ahora estuve respondiendo preguntas, las temperaturas. Mira, la temperatura ideal para si yo quiero diseñar un packing es ingresar al prefrío de producto a proceso, que es el que ustedes están viendo en la foto,
y bajarlo a 8 grados, ¿ya? Entre 8 a 10 grados. ¿Por qué? En este estudio que hizo Juan Pablo Zófoli, y que también lo ha visto, lo ha estudiado Lucho Luxinger, hay un tema que a medida que cuando uno enfría, cuando uno baja la temperatura del agua, el agua se expande, ¿ya? Le dicen la anomalía del agua. Entonces, cuando yo empiezo a enfriar la fruta, el agua se expande y la fruta se pone más dura, más firme, y la epidermis es menos elástica. Entonces, una de las cosas que investigaron fue que a medida que yo la fruta la bajo a 0 grados, la fruta resiste menos los golpes. Entonces, como esta fruta se va a ir a proceso y va a pasar por una línea de proceso, y en esa línea de proceso hay caídas, hay golpes, la temperatura ideal del proceso es entre 8 a 10 grados, ¿ya? Porque ahí la epidermis está más elástica y la fruta resiste más los golpes. Pero el problema que hay es que muchas veces en ese proceso yo meto la fruta dentro de bolsas de atmósfera modificada y después para bajar la temperatura a 0 grados me demoro mucho. Entonces lo que han hecho las empresas es tratar de mantener las temperaturas a proceso de más o menos 5 grados, ¿ya? Alrededor de 5 grados, pero cuando procesan para China y van a embalar en atmósfera modificada, la bajan a 0 y procesan a 0, porque es mucho más fácil después bajar la temperatura y no tienes condensación. Entonces, si hablamos de ideales, 8 grados, temperatura de proceso, termino de procesar la fruta y la bajo a 0. Y después la cámara de mantención tiene que estar en 0 grados con 95% humedad relativa, ¿ya? También yo puedo humidificar el proceso del prefrío, meter humidificadores, y también puedo meter humidificadores en el proceso de embalaje, ¿ya? Hay máquinas que lo hacen y que suben la humedad relativa, ojalá en torno a un 90%. Existen esas máquinas, que también sería bueno hacerlo, ¿ya? Entonces, llego con mi fruta, la meto a este prefrío. Hay sistemas automáticos, automatizados, como el que están viendo ahí en la foto, donde puedo colocar estos cables que van con unos termómetros de pinchar, pincho la fruta, después tengo un sistema de monitoreo automatizado, como están viendo acá. Esto es un computador que me arroja las temperaturas de salida, de retorno, me arroja la temperatura que tengo en el interior de la fruta, y también me muestra los PSI, me muestra la presión que hay finalmente de succión, ¿ya? Porque es importante que haya una succión para que yo obligue que el aire pase entre medio de la fruta, ¿ya? Entonces, todo esto ya se puede tecnificar. Después que enfríe la fruta, lo antes posible, a estos 8 o 10 grados, que es el ideal, la voy a meter a una línea de envasado, donde esa línea de selección me debo preocupar que no hayan alturas de caída superiores a 10 centímetros, porque como les expliqué, esas caídas generan después un golpe que se va a ver como deshidratación, ¿ya? Después en esta línea, si es que es manual, porque hay líneas manuales y están las Unitec que lo hacen de manera automática con selectores ópticos, debo retirar los frutos rojos con daños visuales, pedúnculos deshidratados, etc. ¿Ya? Si no cuento con estos selectores como Soft Sorter, Color Sorter o una Unitec, debo procesar lento y enfocar la selección en frutos que se les vea exudación, pero no masaje en la fruta. Es muy común ver en las líneas cuando hay gente seleccionando que pasan la mano por encima del arándano masajeándolo para ver cuál está hablando. Eso es un tremendo error porque lo dañan, ¿ya? Tengo que hacer un control de calidad. Súper importante utilizar tecnologías adecuadas. Yo me acuerdo cuando fui en el laboratorio de la Universidad de California en Davis, nos pasan un presionómetro manual que es muy común de utilizarlo, que mide en una escala que se llama Baxlow, y nos dicen ya, con la mano derecha aprieta y mide la presión de esta manzana, la resistencia, ya qué tan firme es. Después con la mano izquierda haz lo mismo. Y el resultado era distinto, exactamente la misma manzana. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce uno con la mano derecha o con la mano izquierda es distinta. Y si ustedes miden, dependiendo de la velocidad con que lo hagan y la fuerza que ejerzan, va a ser distinta. Por lo tanto, entre personas esa medición es distinta. Los equipos correctos son equipos como el que están viendo en la foto, que tienen un vástago electrónico que ejerce siempre la misma presión, ¿ya? Esa es la forma correcta de cómo yo debiera medir la firmeza de la fruta.
con este tipo de equipo. Este equipo se llama Film Pro, también están los Durofel, ¿ya? Que después me arrojan toda la información en un computador, puedo ya registros, puedo tener estadística, etcétera, ¿ya? Pero esta es la forma correcta de medir presión si es que yo quiero utilizar tecnología de punta y hacerlo súper bien, ¿ya? Obviamente los equipos no son baratos. También puedo hacer un proceso de gasificación, ¿ya? La gasificación con SO2, con anhídrido sulfuroso, funciona muy bien para disminuir esporas de hongos, porque las oxidan, y también para sellar heridas, para secar las heridas, deshidratar la inserción del pedúnculo en la fruta. Estas cámaras de fumigación o de gasificación, en realidad es gasificación, tienen que estar en un lugar fresco, ojalá no superen los 25 grados, se debe realizar con el fruto a temperatura ambiente y seco, esto es súper importante, porque si la fruta está húmeda o con condensación, este anhídrido sulfuroso produce quemaduras, se forma ácido sulfúrico, ¿ya? Y la concentración del CO2 de este gas debe ser de alrededor de unas 150 partes por millón, ojalá no superar las 200 partes por millón, por lo tanto porque puedo blanquear la fruta, la puedo intoxicar. Son re fáciles de hacer, son sistemas que se hacen con un contenedor, como están viendo acá en la foto, el contenedor se le coloca un tubo en el interior con orificios para que el gas sea repartido por todo el interior, ahí al fondo se ponen unos ventiladores para que muevan todo este gas y después esos ventiladores puedan sacar el gas y tirarlo por una chimenea, ¿ya? Ahí están los sulfodosificadores, el que está en la foto a la derecha, y la foto de arriba a la izquierda muestra el sulfodosificador conectado al balón con el anhídrido sulfuroso. Para que sepan, en prácticamente todos los países del mundo esto está permitido, excepto en Estados Unidos, el cual no tiene un protocolo para gasificación con anhídrido sulfuroso, ¿ya? No se debe hacer, pero se puede hacer. Se los dejo ahí. Con respecto a las líneas de proceso, siempre preocuparse que estas líneas tengan pocas caídas menores a 10 centímetros, es donde más sufre la fruta, ¿ya? Todas las partes donde haya caída poner una goma, hay unas gomas que se llaman goma mouse, ¿ya? Es una goma que es lavable, se puede poner la toma de llenado, la zona donde se vuelca la fruta. Por ejemplo, acá se ve una tolva de volcado que tiene esta goma, es una goma que tiene grado alimenticio en el sentido que se puede lavar, se puede usar en la industria alimenticia. Y es una goma que hace que la fruta no se golpee, obviamente, como golpear con un metal, porque la tolva es de metal, es de acero inoxidable. Esta persona acá lo está haciendo pésimo, está dejando caer la fruta con una tremenda altura, más de 10 centímetros. Lo que uno tiene que hacer ahí es depositar la fruta con cuidado para que esta fruta no se golpee. Después, cuando cae al precalibrador, que es lo que se está viendo acá también, si se fijan ahí la altura no está bien, eso debe estar más cerca del precalibrador para que no haya golpe. Preocuparse de todos esos detalles, igual que el llenado de la tolva. O sea, la tolva uno tiene que irla llenando y que la fruta vaya saliendo, pero tampoco llenarla hasta arriba y que se rebalse y que la fruta se apriete entre sí, ¿ya? Tener precaución con eso. Y como les digo, siempre todas estas etapas, como ahí están viendo en la foto, ponerles estas gomas que son lavables y que se pueden utilizar en líneas de proceso de alimentos, porque reducen bastante el daño, funcionan bien, ¿ya? Eh, bueno, líneas más tecnologizadas como la que están viendo acá en la foto, estas son Unitec, obviamente no requieren gente en la selección, esto es un gran computador que está ahí, lo pueden ver con selectores ópticos donde selecciona, saca la fruta blanda, saca fotos internas con daño interno del fruto, sacando la fruta blanda, machucones, color, deshidratados, todos los daños que se les puedan ocurrir y separa por calibre, ¿ya? Entonces, finalmente, la gente que yo utilizo en las salas de selección es finalmente para empalar, para terminar colocando los clamshell dentro de la caja, ¿ya? Eh, estas líneas de proceso tienen varias salidas donde yo puedo sacar distintos calibres, como les decía, también distintas calidades para los mercados, fruta un poco más sensible. Si el Durofel me arroja un lote o el Fintech me arroja un lote un poco más sensible, y digo, ya sabes que lo voy a destinar a Brasil, que es un muy buen mercado
o lo puedo destinar a Estados Unidos porque el viaje son 10 días, 10, 15 días, dependiendo si estoy en Perú o Chile, pero no me voy a ir a China arriesgándome un viaje que va a durar más de 30 días y que la fruta tiene que vivir más de 50 días. ¿Ya? Entonces hago mis selecciones en ese sentido. De hecho, por eso hay distintos colores de caja, ¿ya? Pues son distintos embalajes. Entonces la fruta, a la vez que yo estoy sacando un solo producto, puedo, como se dice, filetear. Puedo sacar el filete, el lomo, el guachalomo, empezar a separar los cortes de carne y tirarlos a distintos lados, ¿ya? Acá se ve cómo funciona la línea de proceso. Estas son las líneas más modernas que hay distintas marcas, no solamente Unitec. También hay el IFAP, por ejemplo, que es una marca española que es excelente. BBC también hace unas líneas con selectores ópticos que ahora se llama Tonra, que es neozelandesa. Y obviamente cada una tiene sus atributos y más o menos precios, pero son bastante caras. Una línea Unitec debe andar por los $2 millones, ¿ya? Acá la fruta cae, se carga automática. Ustedes pueden ver atrás, en la primera foto a la izquierda, hay un sistema donde se ponen las bandejas y las bandejas automáticamente se van descargando y se van volteando. Después estas hileras de fruta toman distintas vías, ¿ya? Y ahí se ven las vías después en la foto del centro. Y estas vías ingresan al selector óptico que está en la foto de la derecha y se produce la selección, ¿ya? Y acá yo puedo también hacer un proceso. Ustedes ahí en la foto del centro ven una caja. Hay una caja que yo estoy indicando ahí, y esa caja arriba tiene unos tubos, un tubo rojo, ¿no es cierto? Eso allá adentro tiene un equipo que con electrostática, con ultra bajo volumen, aplica un fungicida, ¿ya? Ese fungicida es un fungicida que está permitido en los packing, se llama fluoxonil y genera un muy buen control de hongos de post cosecha. Funciona muy bien, ¿ya? Ahí se ven las vías cómo van. Hay máquinas también que, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, que después cuando sale el pocillo ya terminado, toman los pocillos y van armando las cajas. Por lo tanto, estas máquinas ya se están probando y se están desarrollando para eliminar gente que tenga que estar embalando. Entonces, al final voy a terminar con un packing prácticamente sin gente, ¿ya? Y después viene finalmente cuando ya tengo la fruta lista, meterla en estos sistemas de atmósfera modificada, donde ayudan mucho, mucho, mucho a disminuir la deshidratación de la fruta, ¿ya? La fruta llega, si no tengo ningún problema, hice una buena pega, un buen trabajo en el campo, saqué un buen producto, no tengo presiones de hongo, hice un buen trabajo de frío, la fruta llega perfecta. O sea, yo puedo abrir una de esas cajas después de 70 días, hace 2 años atrás, cuando fue la crisis logística, y tuve clientes que se demoraron 70 días en llegar con su fruta a Asia, llegaba impecable, en una fruta que parecía que se hubiese cosechado ayer, ¿ya? Estos son ejemplos de las máquinas que aplican bajo volumen con electrostática. Se ponen en la parte del precalibre, estas son líneas convencionales. En la Unitec se pone donde les mostré, que también es en el precalibre, con una caja más cerrada. Y esto hace que la fruta se cubra completamente con fluoxonil y disminuye una brutalidad la presión de hongo. Funcionan muy bien. Este es un ejemplo, es una caja, una máquina que es para humidificar en packing, ¿ya? Así son. Ahí está programada para que suba supuestamente el 99% de la humedad del ambiente. Y uno puede colocar estos equipos en las distintas etapas del packing para finalmente sacar un mejor producto. Eso sería por la clase de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el martes en la última clase donde vamos a ver plagas, enfermedades y vamos a hablar de agricultura orgánica. Así que bueno, no sé, mira, hay participantes levantando la mano, no sé si tendrán alguna pregunta. Podríamos hacer ahí los que levantaron la mano alguna pregunta para usar unos minutos de interacción ¿Querés no tan que virtual. vea alguna de las que están acá, ya escritas? No me Mari, sale, hay yo dos participantes sí, levantaron la mano, dice. No sé Ah, ok, sí, si sí, sí, les nos voy a dar podemos... yo permiso. listo. Y que prendan la cámara también para poder ver caras y no veo a Marina y no veo a nadie más. Mira, y Gonzalo Ramírez levantó la mano.
Aló, Sebastián. Gonzalo, Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte. igualmente, pues, ¿cómo estás? Bien, bien, tanto tiempo. La última vez que nos vimos te fui a ver por allá por Lo Vázquez para mostrarte un equipo de quemador de azufre. No sé si te acordáis. Hace muchos años. Como 20 años. Sí, cuando yo administraba un campo ahí de arándano. Exactamente. Mira, Oye, no, te quería preguntar, lo que pasa es que yo estoy trabajando el tema de la electrostática tanto en pre cosecha como en post cosecha. Bueno, y ahí ya, ya me aclaraste la duda porque ya se está usando en arándanos, sí, para aplicar productos. Bueno, yo soy más de la idea de aplicar productos biológicos, sanitizantes, cero residuos, ya, porque andan muy bien para el tema de... Ah, y lo otro que te quería comentar, el tema del SO2. ya. Yo tengo entendido que el SO2 solamente controla botritis a la dosis que se puede usar para no causar perdiamento, al menos en uva de mesa. Sí, controla hongo, disminuye botritis alternaria. ¿A la misma dosis o tienes que subir la dosis para alternaria? No, con 150 o 200 ppm baja la presión. Ya, ok. Yo, Ya, yo, no, gracias. no es mi especialidad, yo sé que la baja, pero obviamente tú, si es tu área, me puedes rebatir, pero, No, ahí hay que lo tener cuidado con recomiendan los para... blanqueamientos nomás, po. Y lo que Sí, sí hay que pero... en el fondo que la fruta no esté húmeda porque si el SO2 se contacta con el agua forma ácido, pues el ácido Así sulfuroso, es, y quema la que- fruta, y te produce un blanqueamiento, en el fondo se produce un daño tal cual. en la epidermis. Ya, Sebastián, gracias. Oye, excelente la charla. Y bueno, gracias a ti, un abrazo y bueno, gusto de escucharte y bueno, y te veo en una foto después de tantos años y suerte, pues cualquier cosa a tu disposición. Perfecto. Ahí está Bien, Maximiliano tenemos uno Tricio, más. que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola Maximiliano, Un gusto. igualmente pues, no te vemos ni en foto. Vamos por acá. Disculpe Bueno, siguiendo la conversa ahí, muchas gracias. Excelente clase. Qué bueno que te gustó. Bueno, una consulta corta. En post cosecha, ¿cuál es la temperatura y humedad relativa apropiada en berry en la región del Maule? Mira, la región da lo mismo, ¿ah? El tema es que tú te refieres a la temperatura ambiente del lugar donde estás o te refieres a la cámara. A la Igual, temperatura ambiente, la humedad relativa en post cosecha. ya, porque mira, cuando tú, o sea, eh, con la temperatura ambiente y con la humedad relativa en el campo no tienes mucho que hacer, es lo que es, ¿ya? Obviamente es deseable que sea fresco y la humedad relativa que sea alta para que no se deshidrate la fruta, pero bueno, tú no puedes hacer nada al respecto porque tu campo está al aire libre, no te conviene colocar mallas, vas a afectar la calidad de la fruta. Una vez que tú cosechas la fruta y la llevas a un lugar en post cosecha para guardarla, la temperatura ideal cuando la fruta ya está embalada es 0 grados y la humedad relativa ojalá en torno al 95%. Muchas gracias. Bueno, por lo que he averiguado, indagado por varias fuentes bibliográficas, eh, en post cosecha hay que tener la temperatura más baja posible antes del congelamiento. ¿Es Sí, así o 0 no? grados. Así es, 0 Claro, grados. claro. De ahí puedes mantener la fruta, bueno, acorde y el tema y lo que viene posteriormente, porque es la venta. Tal cual. De ahí se mantiene por parejito lo más cercano a 0 grados. Siempre se mueve entre 0 y 1. ¿Ah? Eso es como lo que flota. Pero sí, alrededor Igual, de 0 por grados. ejemplo, cuando están en los contenedores, cuando están los contenedores de la fruta, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Se me fue la palabra, pero los El, se- refrigeradores, el seteo del contenedor. los refrigeradores tiran, bueno, su aire beneficioso, pero también son secos, ¿cachai? Entonces, siempre hay que estar viendo la humedad relativa dentro de, Sí, aparte es que de la el temperatura. contenedor, por eso se usan las bolsas, cuando tú envías fruta,
a mercados lejanos donde vas a tener alta deshidratación por el tiempo, usas bolsas de atmósfera modificada, que son las que mostré, que son esas bolsas caja a caja, o también puedes usar capuchones, ¿ya? Donde ese capuchón, que es más fácil, se coloca sobre el pallet y cubre el pallet completo. Entonces disminuyes mucho la deshidratación. Para eso está esa tecnología, ¿ya? Porque humidificar contenedores no es posible. No tienes cómo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, de nada. Sebastián, hay un montón de preguntas. ¿Querés que te lea algunas o las respondes vos Bueno, después? bueno, Bueno, dice, ¿por qué que se tengan presenta? relación con la clase, sí, porque de repente puede ser cosas Sí, que... algunos, si uno ya quedó del otro tema de microrrisas, pero dice, ¿por qué se presenta la deshidratación en campo cuando se está cosechado? Cuando se está cosechado, porque ¿Mm? la fruta pierde humedad, po, obviamente. La fruta es una, es un órgano que contiene, no me acuerdo, ponte tú 90 y... A ver, la materia seca, el fruto anda en el... Claro, es como 85% de agua y 15% de materia seca. Eh, por lo tanto, es un órgano lleno de agua y el ambiente en la época de cosecha obviamente hace calor, el ambiente está seco y hay traspaso de la fruta hacia el ambiente, por eso se produce. Ok, Y además que el fruto está vivo, tiene metabolismo, respira también. Entonces también tiene pérdida de agua por metabolismo. bien. Otra, ¿cómo se mide la concentración de SO2? Se mide con, hay unos medidores de CO2, unas varillas, ¿ya? Puedes colocar en Google varillas para medir SO2. Las venden y uno las coloca en el interior. Con el sulfo dosificador uno coloca las ppm que uno necesita y para comprobar están esas varillas que uno mide a cuánto llegó. Y hay Bien, un cálculo, ya hay un cálculo, hay una fórmula cuando tú mandas a hacer estas cámaras a las empresas que las fabrican de volumen dosis. Y entonces ahí tú sabes qué dosis tienes que usar para llegar a esas supuestas partes por millón. Y para comprobar que eso pase, colocas estas varillas. ok, bien. Y la última, si querés, así vamos cerrando. ¿A partir de cuánta superficie o con cuántas toneladas se considera viable mecanizar la selección? Mira, buena pregunta. Buena pregunta. Mira, hay empresas que son gigantes y que no la mecanizan. Por ejemplo, en Perú yo trabajo con una empresa que tiene como 600 hectáreas plantadas en Olmo y embalan todo en el pocillo y el packing finalmente lo usan para enfriar, le hacen un proceso de como es el control de calidad y montan los pallets y cargan. ¿Ya? Porque siempre el proceso va a generar una pérdida de calidad, siempre. Aunque tú uses la mejor máquina, la mejor tecnología y te preocupes de todos los detalles que yo te mostré, igual vas a tener un grado de afectamiento, ¿ya? Ujú. Eh, para que esto sea viable económicamente, la verdad, los packing de económicamente viable no tienen nada, porque son unas tremendas infraestructuras, elefantes blancos que hay que meterles mucha plata y uno las usa un par de meses al año. Por lo tanto, no sé, ahí habría que preguntarle a un financiero del agro que te conteste eso, cuál es el punto de inflexión, pero va mucho con la capacidad que yo tengo con la gente. Por ejemplo, en Perú es viable, en Chile no sería viable, porque en Chile yo no tengo tanta gente como para embalar directo el pocillo y necesito el packing. Entonces, en Chile es muy común que inclusive los productores pequeños de 10 hectáreas o 15 o 20 manden a procesar a una planta o se las procese la exportadora que les comercializa la fruta. En Perú, el productor comercializa su fruta, pero hay más gente, entonces es más fácil hacer este trabajo directo al pocillo, pero es como un equilibrio entre disponibilidad de gente y, y finalmente si lo necesito o no. Claro. A evaluar en cada caso. Sí. Bien. Bueno, Sebastián, entonces te agradezco mucho por esta clase, la damos por finalizada, si estás de acuerdo. Bueno, Eh, de nada.
Bien, Que muchas estén bien, gracias. nos vemos el martes, que tengan un buen fin de semana, un abrazo a todos y gracias como siempre por escucharnos, gracias a Simbor nuevamente y como siempre a Mundo Agro, a ustedes por acompañarnos.